Fases de una sustancia también le podemos decir, ¿cómo se llama? Cambios de estado, ¿no? Fases, fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Esta vez solamente vamos a ver 3 nada más, ¿ya? Muy bien. Silencio tu micro. Vamos a hablar de las 3 fases. Entre ellas tenemos la fase sólida. Muy bien. En la fase sólida, dice, cualquier objeto sólido tiene forma y volumen definido. Ojo aquí. Esto hay que apreciar bastante. Entonces, casi la mayoría comete el error, ¿ya?, en no entender esto. Forma y volumen definido. ¿A qué hace referencia la forma y volumen definido? Quiere decir que este objeto que nosotros tenemos acá, ¿ya?, este objeto no cambia de forma con facilidad, a pesar que nosotros podemos, por así decirlo, cambiarlo o reubicarlo, cambiarlo de posición, siempre va a mantener, ¿qué cosa? La misma forma. ¿Ya, chicos? Siempre vamos a mantener, ¿qué cosa? La misma forma. Entonces, cuando hablamos de forma y forma definida, nos referimos a que este objeto o este cuerpo, ¿ya?, que se encuentra en esta fase, no va a cambiar de qué, no va a cambiar de forma, ¿sí? Cuando decimos volumen definido, es que este tampoco va a cambiar de qué, va a cambiar de tamaño. Entonces, cuando hablamos de forma, ¿ya?, no cambia de forma, y cuando hablamos de volumen, no cambia de qué, de tamaño. O sea, si yo lo cambio de posición, ¿va a cambiar de tamaño? No. ¿O se va a expandir? Tampoco. ¿Ya? Aunque intentemos comprimirlo, su volumen no se reduce. ¿Ya? Eso lo entendemos. No cambia de tamaño. Esto se debe a que las moléculas están, ¿qué cosa? Muy cercas unas con otras. Se encuentran así, bastante ordenadas, chicos. ¿Ya? Sus moléculas en esta fase las encontramos muy ordenadas. ¿Y eso es por qué? Porque entre estas moléculas que estamos viendo acá, ¿ya?, entre estas moléculas existe una fuerza de atracción muy fuerte entre ellos. Se atraen fuertemente, ¿ya?, muy intensamente se atraen. Eso no permite que pueda, ¿qué cosa?, cambiar de forma, ni pueda cambiar de volumen. Esa atracción no, ¿cómo se llama?, no le permite esos cambios, ¿ya? Lo único que pueden hacer ellos solamente es vibrar, nada más, ¿sí? En cambio, si nosotros vemos la fase líquida, ¿ya?, en esta fase lo que tenemos definido es más que todo el volumen, ¿ya?, por así decirlo, el tamaño que ocupa un líquido. Pero lo que sí cambia, ¿qué cosa es? La forma, ¿ya? Tenemos volumen definido, pero forma variable. Así le vamos a decir. Forma variable, pero volumen definido. No te vayas a olvidar de eso, es bastante importante, ¿ya? En la fase líquida, el volumen se encuentra definido, pero la forma es variable, ¿ya? Y lógicamente, si nosotros tomamos cualquier líquido, ¿ya?, por ejemplo, tomamos ese vaso y le echamos agua, ¿ya?, el líquido va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? O sea, la forma va cambiando. ¿Esto se debe a qué? A que sus moléculas están sometidas a la atracción de la gravedad terrestre. Además, en un líquido las moléculas están más alejadas unas de otras que un sólido y se mueven a gran velocidad. Tener en cuenta que aquí sus moléculas ya no están tan ordenadas como estaban antes, ¿no? Como en el caso del estado sólido. Aquí todo está ordenadito, pero aquí ya no. Aquí ya no guarda ningún orden. ¿Por qué? Porque no hay tanta atracción entre ellos. Hay atracción, sí, pero es muy poca, ¿ya? Y presentan velocidad. No solamente vibran, sino también se trasladan de un lugar a otro. En la fase gaseosa, chicos, ¿ya?, decimos que los gases no tienen ni forma ni volumen propio.
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, ¿qué forma tiene un gas? No presenta una forma particular. ¿Ya? Siempre ese gas va a tomar la forma del recipiente que lo contiene, siempre y cuando el recipiente sea un recipiente cerrado. Va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, acá tenemos un globo, ¿no es cierto? Profesor, ¿qué le hemos introducido a ese globo? Le hemos introducido aire. El aire es un gas. Ese gas que se encuentra aquí, ¿ya? Va a adoptar la forma de ¿quién? La forma del globo. ¿Ya? Y eso es ¿por qué? Porque precisamente sus moléculas, en vez de atraerse, hacen todo lo contrario. Se rechazan mutuamente. ¿Ya? Se rechazan mutuamente. Lo mismo pasa con ¿qué? Con el volumen. ¿Ya? El volumen puede aumentar o puede disminuir de un gas. Tienen esa propiedad. ¿Ya? Podemos comprimirlo para que se reduzca de tamaño, ¿ya? O podemos expandirlo, ¿no? Podemos dejar que se expanda. Y claro, acá lo dice, ¿no? Esto se debe a que las moléculas están muy alejadas unas de otras y la velocidad a la que se mueven es aún mayor, ¿ya? Precisamente entre sus moléculas que existe mucho rechazo. Dime. ¿Qué es esas bolitas más y menos? A estas bolitas de más y menos son las moléculas que se encuentran aquí en el aire. O sea, son las moléculas del aire mismo. Si el espacio es un espacio así chiquito, las bolitas de más y menos se van a encoger y van a tomar su forma. Claro, así es. Siempre va a adoptar, precisamente los gases tienen esa propiedad. Siempre van a adoptar la forma de donde se encuentran contenidos, ¿ya? Siempre van a adoptar esa forma. Por ejemplo, otro ejemplo bastante claro, por ejemplo, es el balón de gas que tienes en tu casa. El balón de gas que tienes en tu casa es un gas, ya en este caso es propano. Lo que se ha hecho es introducir dentro de ¿dónde? Dentro de ese balón de gas, el propano. ¿Ya? A alta presión, a mucha presión se ha introducido ese gas. ¿Y qué ha hecho ese gas? Ese gas se ha comprimido tanto, que se convierte en líquido por dentro del balón de gas, se convierte en líquido. Y cuando está en estado líquido, ¿ya? Va a adoptar precisamente una parte del gas, va a adoptar precisamente la forma del recipiente que lo contiene. Acá tenemos más o menos un resumen de lo que acabamos de explicar. Tenemos las fases que son fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, ¿no? Un ejemplo de fase sólida es el hielo, fase líquida es el agua líquida. Y la fase gaseosa es el vapor, ¿no? Un vapor de agua. Como dijimos, en el caso del sólido, de la fase sólida, tenemos siempre forma y volumen definido. En la fase líquida, lo único definido que tenemos es el volumen, ¿ya? Eso no va a cambiar. La forma sí es indefinida. Y en el caso del estado gaseoso, tanto la forma como el volumen son ¿qué cosa? Indefinidos. Acá FA que llega a ser es fuerza de atracción y acá fuerza de repulsión, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo? Que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Aquí ¿qué nos dice? Que la fuerza de atracción es semejante a la fuerza de repulsión. Y acá dice que la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. ¿Hasta ahí entendemos, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora, indispensable que estudiemos esta parte que son cambios de fase. En los cambios de fase, o sea, cuando pasa de una fase sólida a una fase líquida, cuando pasa de una fase líquida a una fase gaseosa, ¿ya? De una fase sólida directamente a una fase gaseosa. Esto lo hemos visto ya un poco en la parte de química, sino que en física también se aborda esta parte.
¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos en estado sólido, chicos, y pasamos a estado líquido, ¿cómo le llamábamos? Le llamábamos fusión. ¿Ya, chicos? Cuando está en estado líquido y pasaba a estado gaseoso o a fase gaseosa, ¿ya? Se le conoce con el nombre de vaporización. ¿Sí? Cuando pasa de estado de fase gaseosa a fase líquida, se le llama licuación. Y cuando es fase líquida a fase sólida, se le conoce como solidificación. ¿Sí, chicos? Ejemplos de fase sólida a fase líquida es cuando el hielo se derrite, por ejemplo. Profesor, tenemos hielo, cubitos de hielo, que es agua en estado sólido, y dejamos que se derrita. Profesor, hay una fusión del sólido, hay una fusión del hielo. Se convierte en líquido. Y cuando ese líquido nosotros, por ejemplo, lo hacemos hervir, se le conoce con el nombre de vaporización. ¿Ya? Cuando empieza a hervir, empieza a burbujear, empieza a botar este vapor, vaporización. ¿Ya, chicos? Cuando tenemos, por ejemplo, una nubecita y este empieza a ¿qué? ¿Cómo se llama? A pasar a estado líquido. Cuando pasa a estado líquido, ¿ya? Como por ejemplo lo tenemos acá, tenemos una nubecita y empieza a llover, su cambio es de un estado o de una fase que es gaseosa a una fase que es líquida, ¿ya? Una fase que es líquida. A eso se le conoce normalmente como condensación, ¿ya? Cuando es por cambio de temperatura. Pero si nosotros agarramos en general cualquier gas, ¿ya? Cualquier tipo de gas, y lo sometemos a presión muy alta y lo obligamos que ese gas se transforme a líquido, se le llama licuación. ¿Ya? A eso le conocemos como licuación, como es el caso de ¿qué? Del balón de gas de tu casa. ¿Ya? Profesor, de líquido a sólido es cuando, por ejemplo, tomamos un vasito con agua líquida, lo ponemos ¿en dónde? Lo colocamos en la refrigeradora. Muy bien. Y hacemos que se vuelva cubitos de hielo, ¿no es cierto? Profesor, ¿qué hemos hecho? Hemos solidificado. ¿Ya, muchachos? Otro caso es el caso de que está en estado sólido y pasa directamente a estado gaseoso. A eso se le conoce como sublimación. El caso de la naftalina, ¿no? Que es bastante conocida. Pasa de estado sólido directamente a estado gaseoso. Y de gaseoso a sólido se le conoce como deposición o cristalización. Antes le decían sublimación inversa. ¿Ya? Antes se le decía sublimación inversa. Ahora se le conoce como deposición o cristalización. Ejemplo, la nieve, por ejemplo, ¿no? La nieve, por ejemplo, hay lugares donde hay nieve. Como el Huascarán. Exacto. Hay nevados también. ¿Ya? Pero cuando hay nieve, cuando cae como especie de... ¿Ah? No te escuché. Dime. No se escucha, pero ¿cómo se llama? Se escucha así, como ¿Entrecortado? apagándose, prendiendo, Ah, prendiéndose. Eso es entrecortado, chicos. ¿Ya? Ese ya es una cuestión del internet. Sí, eso ya no lo manejo yo. A ver. ¿Ya? Eso sí ya no lo puedo manejar, chicos. A ver, ahora, ¿se escucha bien? Sí, profesor, ¿Se sigue escuchando entrecortado? Te escucho bien. Ya, Yo te escucho bien, profesor. ya, muy bien, chicos, muy bien. Bien. Ahora pasamos a toda esta parte, que es trabajo en el aula, ¿no, chicos? Y vamos a empezar a resolver esto que está aquí, de trabajo en el aula. ¿Ya, muchachos? Muy bien, dice así. Se llama así a cada uno de los tres estados físicos fundamentales de una sustancia. Fase. H, ¿no? ¿Has colocado la letra H? Aquí coloca la letra H. Profesor,
¿Qué es? Fase, ¿no es cierto? Colocamos H. Fase. ¿No es cierto? Muy bien. Mide el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. Mide el grado de agitación. Muy bien. ¿Qué letra colocamos aquí? La letra G. Muy bien, la G. Se denominan los gases y los líquidos. Fluidos. Muy bien, la E. Fluidos. Fase de una sustancia en la cual las fuerzas de atracción tienen mayor valor que la fuerza de repulsión. Mayor. Claro, ¿cuál sería? Sólida. ¿En dónde existe mayor fuerza de atracción entre las moléculas? En la fase sólida. ¿Qué letra le colocamos? La letra L. Muy bien, chicos, muy bien. Fase de una sustancia en la que posee forma indefinida y volumen definido. Mira, ya volumen indefinido, pero la forma variaba. Líquida. Muy bien, en la fase líquida. ¿Qué letra? La letra J. Muy bien, chicos. Fase de una sustancia en la que se puede comprimir su volumen. La D, porque es la fase gaseosa. Muy bien, la letra D. Fase gaseosa. Muy bien, chicos. Es el cambio de fase de una sustancia de sólido a líquido. Fusión. Fusión. Muy bien. ¿Qué letra? La A. La A. Muy bien, chicos. Es el cambio de fase de una sustancia de líquido a sólido. Solidificación. Muy bien, solidificación. ¿Qué letra le corresponde? La F. La F. Muy bien, muchachos. Continuamos. Es el cambio de fase de una sustancia de líquido a gaseoso. Vaporización. Vaporización. Muy bien, la letra B. Es el cambio de fase de una sustancia de gaseoso a líquido. Es gas y pasa a líquido. Licuación. ¿No es cierto? La letra K. Muy bien, muchachos. Continuamos. Es el cambio de fase de una sustancia de sólido a gaseoso. Sublimación. Muy bien. ¿Qué letra le corresponde, chicos? La letra C. Muy bien. Y la última ya queda así, ¿no? Es el cambio de fase de una sustancia de gaseoso a sólido, lo contrario. ¿Sería qué cosa? De Aquí tenemos la respuesta. ¿Ya? Crucifísica. A ver. Ahí hay un punto en el que vamos a corregir con la número 5. ¿Ya? Primero vamos a la parte que es horizontal. Y decimos, 1, es el cambio de fase de líquido a sólido. ¿Cómo se llamaba de líquido a sólido? Fusión. No, solidificación. Exacto. Solidificación. ¿Ya, chicos? Solidificación. Así, mira, solidificación. ¿Qué, profesor? Solidifica. No, así. No. Solidificación. Así le vamos a colocar ya, chicos. Solidifica. Ya, así lo vamos a colocar. Esto estamos en horizontal. Ya lo demás se los voy a dictar, chicos. ¿Ya? 4. Fase en la cual una sustancia tiene forma y volumen definido. Forma y volumen definido. Los dos a la vez. Sólido. Muy bien. Aquí vas a colocar sólido. ¿Ya, muchachos? Sólido. Aquí, no, sólido. Voy a tratar de colocarlo. Sólido. 7. El cambio de fase gaseosa a sólido. ¿Cómo se denomina? De gaseoso a sólido. Cristalización. Muy bien.
En este caso en la 7, ¿no es cierto? ¿Qué dijo, profesor? Ay, profesor, me lo repite, Vamos a ponerlo por favor. acá. Cristalización está bien, pero como el 7 está empezando por acá, lo vamos a tener que escribir al revés. Acá pongo la D, La S, T, D, A, L, acá la O, no alcanza. No deposi. alcanza, profesor. ¿Así lo están escribiendo? Pero no Deposición. alcanza. Deposi. Ah, deposición es. Deposición. Deposición. Exacto, deposición. ¿Ya? Aquí la 5 no lo vamos a desarrollar, chicos, la 5 es vertical, porque ahí se ha movido el cuadro para ustedes. ¿Ya? Acá vas a colocar deposición. ¿Ya, chicos? Listo, continuamos. La 8. La fase de una sustancia depende de qué? Depende de la... Depende de la temperatura. Muy bien, muy bien. Con temperatura. Temperatura. Ya está, chicos, temperatura. La 9. Es el cambio de fase de líquido a gaseoso. Vaporización. Muy bien, colócale, por favor, vaporización. Aquí va vaporización. ¿Ya? Vaporización. Muy bien, muchachos, muy bien. Continuamos. La 11. Es el cambio de fase de gaseoso a líquido. Es gas y lo convertimos a líquido. Licuación. Una de ellas era licuación. Y la otra, ¿cuál era, chicos? Aquí no entra licuación. Licuación, ¿no es cierto? Sublimación. Lo otro, ¿cuál sería? Sublimación. Lo colocamos así, chicos, ¿ya? Condensación. Condensación. Caso de caso. Sí, condensación. Colocan, por favor, condensación. Condensa. Perdón. ¿Ya ven? Ahí. profesor. Exacto, ya ves, ahí me he equivocado yo. Profesor, Dime. en el chat puedes enviarme el 9 que no entra. El 9 no entra. ¿No entra? No me entra. No entra el Vaporización. 9. Ahora lo voy a colocar yo. Condensación. Lo voy a colocar, ¿ya? La número 9. En la 9 vas a colocar vaporización. Colocamos aquí. Así lo vas a colocar. Vaporización. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Vamos todos bien, chicos? Sí. Muy bien. Ya en la vertical sí no lo voy a poder colocar, muchachos. ¿Ya? Así que voy a tratar de hacerlo, pero uno por uno. ¿Ya? A ver, vamos todos en la vertical. El cambio de fase de sólido a gaseoso, ¿cómo se denomina? Sublimación. Muy bien, entonces colocamos aquí. Ya. ¿Ya, muchachos? Sublimación. Así tiene que entrarte sublimación. ¿Ya? Ya está. La temperatura mide el grado de Vamos, la temperatura mide el grado de movimiento de las... ¿Colocas así? Moléculas. Muy bien. Moléculas. Muy bien, muy bien. Moléculas. Colocas ahí moléculas. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. 3. Es el cambio de fase de sólido a líquido. Aquí ya está la F. Función. Muy bien. Fusión.
Fusión. ¿Ya? La 5, como les dije, no lo vamos a hacer porque esto en realidad se ha movido. Esto debería ir en otro lado. ¿Ya? Aquí se ha movido y la 5 no lo vamos a hacer. Pasamos directamente a la 6, chicos. Dice, a cada uno de los estados fundamentales de una sustancia, ¿cómo se les llama? ¿Cómo le llamamos a cada uno de los estados fundamentales? Mira, ¿cómo le hemos llamado a cada uno de ellos, chicos? ¿Cómo le hemos llamado acá? Fase. Exacto, a cada uno de los estados, ¿cómo se les llama? Fase. Fase. Entonces vamos a colocar ahí, ahí vamos a colocar fase. Acá en la 6. Sólida, ¿A entonces. qué debe decir sólida entonces? Fase sólida. ¿Ya? Y ha habido un error. Ahí La encima. colocamos fase, ¿ya? Para que se pueda entender. Claro, es fase sólida. Ese. ¿Ya? Lo corregimos, chicos, eso. Y la número 10, fase en la cual una sustancia tiene forma... La materia. Ya, vamos a La ver. materia. Mira, léelo bien. Mira, y eso que entra materia, pero no es materia. No es materia, dice. A ver, dice, fase, me están hablando de la fase. ¿Qué fase es? Dice, fase en la cual una sustancia tiene forma y volumen indefinido. Entonces, vamos acá. Y miren, estas son las fases, ¿no es cierto? Sólido, líquida y gaseosa, ¿no es cierto? ¿En cuál de ellos yo tengo forma indefinida y volumen indefinido? Exacto. ¿Cierto? Entonces acá debe decir fase gaseosa. Gaseosa. Igual que la que tomamos gaseosa. Fase gaseosa. Gaseosa. Fase gaseosa. ¿Y, chicos? Esto de aquí sí te lo voy a dejar como tarea. Profe, las 5 que... Profesor, ¿las 5 qué era? Chicos, como les estaba diciendo, ya, aquí en la 5 hay problema. Esto no debe estar aquí. Ya, este es un cuadro que se ha movido de otro lado. Profesor, esto va a estar en el clase. Esto no lo vamos a hacer nosotros. Ya, la 5 no lo hacemos. La respuesta para la 5, ¿cuál sería? Aunque no entra acá, te lo voy a indicar de todas maneras, ¿ya? Que fase en la cual una sustancia tiene volumen definido y forma indefinida. Debe ser fase líquida. ¿Ya? Fase líquida, pero acá no entra, muchachos.